Varias ONGs denuncian que los nuevos acuerdos con Marruecos han reactivado lo que llaman redadas raciales, detenciones aleatorias cerca de los centros de acogida que terminan en deportaciones. En un informe, 16 organizaciones denuncian deficiencias en los centros de acogida y vulneración de los derechos de las personas migrantes en Canarias. Aplicar una lógica de que esos derechos valen menos que los del resto de la población, cuando no tiene que ser así. Entonces entendemos que aquí hay un problema de fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana arranca un juicio en Santa Cruz de la Palma por una violación grupal a una menor. La Fiscalía pide 45 años de prisión para 2 de los acusados. Magali Cáceres. Esta semana comenzará el juicio por el que la Fiscalía pide hasta 45 años de prisión para cada uno de los acusados de haber sometido a abusos sexuales a una menor de edad durante las fiestas del entierro de la sardina de San Andrés y Sauce en el año 2020. Hay un tercer implicado, un menor de edad, cuya responsabilidad penal será dirimida en otra jurisdicción. Y cuenta atrás para decir adiós a uno de los elementos más característicos de Santa Cruz de Tenerife, la refinería. Instalada hace 92 años, es la más antigua de todo nuestro país y ocupa más de medio millón de metros cuadrados. Repasaremos su historia y los retos de este histórico traslado. Rescate como este de un senderista son habituales prácticamente cada fin de semana en Canarias. Si se cometen negligencias, el rescatado paga la factura, hasta 2.000 euros por hora de helicóptero. Conoceremos las recomendaciones para disfrutar de la naturaleza de forma segura, para nuestra integridad y también para nuestro bolsillo. Y con motivo del Día de Canarias, los servicios informativos arrancan hoy con una serie de reportajes sobre nuestra cultura, economía e historia. Y lo hacemos analizando algunas de las influencias que ha asumido Canarias con el paso de ingleses, flamencos o portugueses. Desde que el cine contaba historias sin sonidos, Canarias se convirtió en un plató privilegiado. Este idilio con el séptimo arte exportó postales del archipiélago a medio mundo. Hoy nos adentramos en la Filmoteca para ver cómo ha evolucionado la narrativa del cine y cómo hemos cambiado nosotros. Y en los deportes sigue imparable la Unión Deportiva Las Palmas, que derrotó al Oviedo y se mete en el playoff en una jornada del final. A una jornada del final, José Luis. Es la jornada de la próxima semana la que queda, Fátima, y de hecho, para recordar y constatar cuánto tiempo ha pasado, son meses desde que estuvo en esa situación la Unión Deportiva Las Palmas. Desde la jornada número 20 no ocupaba esos puestos, pero 8 victorias en los 10 últimos partidos han resucitado un equipo con el que ya nadie contaba. El ambiente en el Gran Canaria, que reunió a más de 30.000 espectadores, se enfrió cuando Borja Sánchez adelantó al conjunto asturiano. Lo arregló Moleiro con un soberbio disparo desde la frontal que devolvió la esperanza. Entonces apareció el genio Jonathan Viera, que inventó su enésimo truco de magia para anotar un gol que deja a los amarillos a un punto de volver a pelear por regresar a primera. Ellos han creído, han trabajado muchísimo y nos hemos ganado el derecho una vez más. Tenemos una racha brutal, pero el equipo se ha ganado el derecho a luchar en la última jornada por conseguir un objetivo muy claro que es el playoff. Un playoff con un billete ya en poder del Club Deportivo Tenerife, que ve peligrar la cuarta plaza. Mal partido de los blanquiazules ante un Eibar que multiplicó el trabajo de Juan Soriano. Stoichkov y Edu Espósito anotaron los goles para el conjunto armero. Rami, que hizo rotaciones, no quedó satisfecho con la imagen ofrecida por sus jugadores. Ahí están los datos, hemos llegado pocas veces y con poca intención. Y eso a estas alturas y con el nivel de competición que exigen estos momentos y que se nos va a exigir, pues no es suficiente. Y adelantamos también la previsión del tiempo. El sábado dejó máximas de 29 grados en las islas y de 42 en la península. Vemos cómo está hoy el tiempo y qué esperamos para empezar la semana. Isaías Santana. ¿Qué tal? Pues para hoy temperaturas muy parecidas a esas que mencionabas. El calor de la península se ha ido desplazando hacia el Mediterráneo y hoy lo sufren en Baleares. Aquí en Canarias los termómetros están rondando a esta hora los 25-26 grados cerca del mar. También sigue soplando el viento alisio intenso que nos va a acompañar algunos días más. Lo vemos todo con más detalles después de los deportes. Varias ONGs denuncian que se están vulnerando los derechos de las personas migrantes en los centros de acogida y además aseguran que el acuerdo de España con Marruecos ha convertido en que se vuelvan a producir unas redadas que ellos llaman redadas raciales.
Denuncian en su primer informe que los recursos que arrancaron con categoría de emergencia van camino de convertirse en estables con todas sus carencias. Siguen siendo dispositivos de emergencia en condiciones muy precarias. Las personas están en salas donde duermen más de 100 personas. En el centro donde hay mujeres y niños en Gran Canaria tienen que dormir una especie de tumbonas 1, 2 o 3 meses. Su sede denuncian porque la acogida se hace en antiguas naves y cuarteles abandonados, un trato que aseguran no se da en otras acogidas. Se sobreentiende que tienen menos derechos, lo que permite internar a personas en la nave La Vergüenza en Lanzarote, que luego se les traslade a otro sitio que cuando hay lluvias de repente se inunda muy rápido, que repite los errores que ya se habían producido en otros lados, o que las personas puedan estar en el centro de las raíces donde hace muchísimo frío. Con los nuevos acuerdos con Marruecos se han reactivado, aseguran, lo que denominan redadas raciales, detenciones aleatorias cerca de los centros de acogida como las que vimos en 2021 y que terminan en deportaciones. No tiene sentido estar dando alojamiento y viendo a una persona y que luego a los alrededores actúe la Policía Nacional, detenga a las personas para tratar de llevar a cabo su deportación. Además, la mayoría de entrevistas con abogados aseguran siguen siendo en grupo. Esto dificulta que personas perseguidas por su orientación sexual o explotación de mafias puedan expresarse libremente y solicitar el asilo, una práctica que vulnera nuevamente, concluyen, sus derechos. En Canarias se mantienen los 2 casos sospechosos de padecer el virus de la viruela del mono. La Consejería de Sanidad espera conocer los resultados definitivos en los próximos días. En Madrid hay confirmados 39 casos y más de 40 sospechosos. Es la comunidad con más afectados. Hoy su consejero de Sanidad ha confirmado que estudian si el brote de una sauna está relacionado con los casos de madrileños que visitaron el Maspalomas Pride antes de presentar síntomas. Hay que valorar las fechas de cuando se produjo la fiesta en Canarias, que es de donde parece que parte, y luego pues también en la zona madrileña se busca exactamente cuáles son los nexos, cuáles son los contactos. Hoy la guerra de Ucrania cumple 88 días. Su presidente, Volodymyr Zelensky, asegura que la situación en el Donbass está siendo muy complicada. Tras proclamar su victoria en Mariupol, en el sur de la provincia de Donetsk, Rusia prosigue su ofensiva para hacerse con el control de la totalidad de la región de Lugansk. Por su parte, Madrid recibirá mañana 37 ciudadanos ucranianos heridos que serán atendidos en 9 hospitales públicos. Los campamentos de refugiados saharauis necesitan de la ayuda humanitaria internacional para subsistir. Tras la pandemia reciben menos y eso hace mella en cada familia, que ha pasado de recibir 2 kilos a medio kilo de alimentos al mes. Desde aquí se distribuye la ayuda que llega a los campamentos. La mayoría de esos alimentos son zanahorias, papas y cebollas. A cada familia se le distribuye medio kilo al mes. Mi trabajo es controlar la calidad de los alimentos que llegan aquí al almacén. Son 35 los voluntarios que diariamente separan, filtran y hacen el reparto. Isa realiza esta labor durante 8 horas diarias y nos cuenta que tras la pandemia reciben mucho menos ayuda. Muy mal, muy difícil porque no hay de vivir. Estamos intentando para vivir porque no hay nada. Estos campamentos están situados en medio de un desierto e incluso el agua la traen de fuera. Por eso la ayuda internacional es vital para el pueblo saharaui. Los talibanes volvieron al poder en Afganistán en agosto del año pasado. En 9 meses las mujeres han perdido prácticamente todos los derechos que habían logrado. Las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años. El burka vuelve a ser obligatorio, apenas les permiten trabajar y el periodismo está censurado. No pueden viajar solas. Las que trabajaban apenas conservan sus puestos, viven recluidas en casa y en tan solo unos meses han perdido prácticamente todos sus derechos. El régimen talibán las obliga de nuevo a llevar el burka tan solo con poner un pie en la calle. Los talibanes han seguido su propia agenda y han decidido pues, que ellos iban a seguir los postulados más rigoristas o una interpretación más fundamentalista del Islam. La realidad que viven las mujeres afganas es impensable en cualquier país del mundo occidental. Un dato, no pueden usar un teléfono móvil, una situación que conoce bien la activista Nadia Gulam. Logró sobrevivir en su país haciéndose pasar por su hermano. No tiene que ser la noticia la burka, tiene que ser
que cuántas millones de personas están sufriendo fama y pobreza, en guerra civil, inseguridad. Esto es el problema principal de Afganistán. Y más allá de los derechos sociales, los talibanes han apostado por la normalización internacional. Pretenden activar su maltrecha economía con el cambio del modelo productivo agrícola. La situación puede tornarse dura a nivel social. Lo que necesitamos es educación, lo que necesitamos es posibilidad de trabajar. Ahora los refugiados afganos también se están viendo afectados por el conflicto bélico. Muchos países tienen que dar prioridad a los ucranianos que huyen de la guerra. A juicio, 2 hombres por violar a una menor en La Palma durante las fiestas de San Andrés y Sauces en 2020. La Fiscalía pide 45 años de prisión para cada uno. Hay un tercer acusado por la agresión sexual, pero al ser menor será juzgado por el juzgado de menores. Magali Cáceres. Aunque la responsabilidad penal del menor se dirimirá en una jurisdicción y fecha diferente, esta semana se juzgará aquí a los 2 mayores. Los hechos por los que la Fiscalía pide 45 años de prisión para cada uno de los acusados se sitúan durante la celebración del entierro de la sardina de San Andrés y Sauces en el año 2020. Según el auto, los hombres sometieron a la joven a diferentes prácticas sexuales sin su consentimiento en un solar cercano al centro del municipio donde se estaba celebrando la verbena. La Fiscalía pide además que los hombres no puedan acercarse a la menor durante al menos 10 años, que tampoco puedan residir en los llanos de Aridane y que se sometan a cursos de educación sexual. Piden también 30.000 euros en concepto de daños morales. El juicio está previsto se celebre durante al menos 3 jornadas de esta semana aquí, en estos juzgados capitalinos. Y en Tenerife, un hombre se enfrenta a una pena de 15 años acusado de matar a su expareja. Se juzga como un homicidio, pero la familia de la víctima pide que se considere asesinato porque dicen que hubo ensañamiento y además la pena de prisión sería mayor. El crimen de violencia machista se juzga a partir de este lunes en Tenerife. Se le acusa de matar a la que había sido su pareja en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. Por estos hechos se sentará en el banquillo de los acusados. Según el escrito de la Fiscalía, sorprendió a la víctima en su vivienda y en horas de madrugada, supuestamente, la agredió con unas tijeras y un cuchillo de cocina. Ella, 26 años, se defendió, pero con las graves heridas que sufrió, no logró sobrevivir. 15 años de prisión piden para el acusado por un delito de homicidio. Sin embargo, la familia de la víctima no está de acuerdo con esta solicitud y quieren que se juzgue como un caso de asesinato. Un jurado popular tendrá que decidir si el acusado es culpable o inocente. Un caso de violencia de género que se va a juzgar aquí, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de la próxima semana. Para el acusado también se pide la prohibición de residir o entrar en el municipio de Granadilla de Abona durante al menos 10 años. Este domingo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha homenajeado como cada año a los 4 bomberos que fallecieron en 1986 en un incendio de un taller mecánico en la zona de La Naval. La Corporación Municipal ha reconocido la labor y formación del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Pese a todas las medidas que pongamos de prevención y de seguridad, el factor humano es esencial. Y el factor humano en el Cuerpo de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria es el que les lleva a acciones de sacrificio y de entrega en defensa de las personas. La práctica de senderismo está en auge. Ese deporte no está considerado de alto riesgo, pero en caso de accidente debemos saber que los servicios de salvamento y rescate tienen un coste. Hay ocasiones en las que le toca pagar a las personas que sufren el accidente. La práctica del senderismo es segura, pero ¿en qué supuestos se aplican las tasas? Ir o acceder a zonas en situaciones pues con una situación meteorológica adversa complicada. Solo un ejemplo, en caso de accidentarnos y necesitar la intervención de un helicóptero. La tasa establece una cantidad de 2.000 euros a la hora. A lo que debemos sumarle 36 euros hora por cada rescatador. Dependiendo de las personas implicadas, la factura final alcanzaría los 12.000 euros.
Para evitar situaciones así, iniciamos ruta junto a Víctor y Kevin, expertos en turismo de montaña. No informarse de cómo son las rutas, el cómo es el desnivel, y mucha gente piensa que a lo mejor 7 kilómetros es ir a caminar por una avenida. Además, se recomienda planificar la ruta antes de iniciarla, conocer las coordenadas y disponer de ellas en un dispositivo tipo GPS. Tener una muy buena mochila que nos sujete la lumbar, que está aquí en la cadera, mínimo 1,5 litros de agua, 2 litros de agua, un pequeño botiquín. Conocer la señalética es fundamental para evitar incidentes. Cuando se le añaden 2 líneas hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte superior, simplemente son los desvíos que tenemos. Cuando lo tenemos con una cruz, lógicamente que el camino por ahí no es, y cuando siguen las 2 líneas simplemente en recto, es que vamos correctamente por el sendero. De manera que la única huella que tenemos que dejar es la de nuestro calzado en el sendero. Primeros pasos para la futura construcción de un falso túnel en la autopista entre Las Américas y Fañabé, en Tenerife. De forma extraordinaria, la Consejería de Obras Públicas ha sacado a licitación la redacción y ejecución del proyecto. La reforma permitirá agilizar el tráfico en la zona. Alba Grillo. Una obra con la que se pretende soterrar la autopista TF1 con un falso túnel de unos 3 kilómetros que unirá Playa de las Américas y esta zona de Torbiscas Altos. Uno de los objetivos de este proyecto es que la autopista no separe o divida esta zona turística de Playa de las Américas. De hecho, la parte superior se convertirá en una rambla de 4 carriles con zonas ajardinadas, con carriles bici y 4 rotondas que permitirán derivar el tráfico entre los 2 márgenes de Playa de las Américas, así como hacia Torbiscas y Fañabé. Además del falso túnel, el proyecto incluye ampliar la capacidad de este nuevo tramo soterrado de la TF1, que pasaría de los 4 carriles actuales a tener 6 carriles. La Consejería de Obras Públicas ya ha sacado a licitación este proyecto por más de 107 millones de euros. Sigue el debate por la falta de agua de regadío en El Hierro, con cruce de acusaciones entre los socios de gobierno del Cabildo. El consejero de Recursos Hidráulicos ha pedido públicamente al presidente el cese fulminante del gerente del Consejo Insular de Aguas. Alpidio Armas ha contestado que no es momento de buscar culpables y sí de encontrar soluciones. Le hemos pedido al presidente del Cabildo del Hierro pues el cese del gerente del Consejo Insular de Agua, que es el responsable técnico, en este caso, de la gestión del agua, ¿no? No es el momento de cese, no es el momento de dimisiones, es el momento del trabajo colaborativo y conjunto en la búsqueda de soluciones a un problema de la máxima gravedad que puede llevarse por delante la agricultura de la isla del Hierro. En Lanzarote, la empresa gestora del agua de abasto Canal Gestión ha publicado unos datos referentes a las pérdidas de agua desalada por encima del 60%. Es decir, si en el 2021 se desalaron 27 millones de metros cúbicos de agua, tan solo llegaron poco más de 10 millones a los hogares de la isla. La causa de este despilfarro lo achacan a la antigüedad de las tuberías, ya que la mayor parte de la red de distribución tiene más de 30 años. Esto supone una cantidad elevada y preocupante de pérdidas de agua, por un lado por los costes de desalación que de una u otra forma terminan llegando a los consumidores, y las emisiones de CO2 que se producen innecesariamente para desalar el agua. Lo que no es necesario es que una gran parte de esa agua desalada, además desalada muchas veces con combustibles fósiles, pero ha tenido un coste ese proceso de desalación y luego el proceso de remineralización, que es mucho más complejo. Eso ha tenido ya un coste y después se mete a la red y se pierde. A partir de mañana, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife comienza con un proceso de transformación histórico. El desmantelamiento de la refinería de Cepsa es una industria que después de 92 años en activo en la capital pasará al puerto de Granadilla. Mañana será un día histórico que comenzará con un acto institucional en el que estará presente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que oficializarán el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz. El primer impacto será visible desde la propia autopista TF5, ya que los primeros elementos en desaparecer serán precisamente los tanques de crudo que se ven en la entrada de la ciudad. Unos trabajos que se prevé que finalicen en 2025. 92 años de historia en los que la refinería convirtió a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en un referente para la industria química de la época.
El 29 de noviembre de 1930 se inaugura la refinería, la única en todo el territorio español. 6 meses después llega al puerto el Oleander, el primer barco procedente de Venezuela con 6.000 toneladas de petróleo crudo. Descargan el muelle, entran en el refino y de ahí empieza a salir ya los gases licuados, o sea, el butano y el propano. Se sigue refinando y salen las gasolinas para los automóviles, el ATK para los aviones. Y luego ya el fuel oil o gasoil, que lo conocemos así, para barcos y coches, etcétera, etcétera. Una época en la que Canarias disponía de un parque móvil de apenas 4.000 vehículos, entre coches, guaguas y camiones. Un mercado entonces pobre que con la industrialización de Santa Cruz impulsó la economía y dio de comer a muchas familias. Se contrataban trabajadores de aquí de Tenerife y también venían muchos trabajadores especializados de la península. A veces se hacían jornadas muy largas, sin descansar fines de semana y demás. Con el tiempo la ciudad fue creciendo hasta prácticamente unirse con la refinería, una combinación que en muchos casos planteaba incompatibilidades con la calidad del aire. Cuando el tiempo sur soplaba hacia la ciudad, lo pasábamos mal dentro de la ciudad. El mal olor de esa chimenea que siempre a veces tenía hasta 3, 4 y 6 metros. Este lunes comienza el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz, una infraestructura que cambia de ubicación para dar paso a una nueva ciudad. Con motivo del Día de Canarias, desde los servicios informativos hemos elaborado una serie de reportajes sobre nuestra historia. Hoy nos centramos en algunas influencias culturales que ha tenido Canarias por el paso de diferentes civilizaciones desde la época prehispánica. La situación de Canarias en la ruta de los alisios nos ha condenado, beneficiado y convertido en lo que somos. Las estrechas relaciones con el exterior marcan desde lo más anecdótico. Por ejemplo, la manta esperancera es escocesa. Se debe a la influencia por el comercio con los ingleses, los Hamilton, los Goods. En 1620 se estableció en las islas el primer cementerio anglicano del Imperio Español, que perdura, como el Muelle de los Canarios en Londres, a donde se llevaba el Malvasía. Hoy es la zona más cara y más lujosa de la City, se llama Muelle de los Canarios. Se exportaban cochinilla, plátano, tomate y aquí se trajeron las semillas de las papas chineguas de King Edward y Autodate, de fuera de fecha. La población esclava dejó elementos en el folclore y del campo se ocuparon fundamentalmente los portugueses, que repoblaron localidades enteras, introdujeron la caña de azúcar, palabras como millo o técnicas como las latadas. Unas cosas de madera, unas tablas para levantarlas, para obtener cosecha, digamos para para que se caliente, ¿no? Haya el sol. Sin embargo, las tierras pertenecían a los genoveses, que fueron los banqueros de la conquista, familias como los Ponte, Lercaro, Riverol, que derivó en el apellido Reverón, Franchi, o la que da nombre a esta caleta del norte de Tenerife. Interian es una familia que tuvo ingenios azucareros en la zona de la caleta que lleva su nombre, entre los Silos y Garachicos. Considerable es el legado artístico de los flamencos, que también integraban la élite canaria. Pero en contra del mito por la llegada de todas estas poblaciones tras la conquista... Sabemos que al menos en torno a un 25% de la nueva población surgida después de la conquista y colonización todavía sigue siendo aborígenes. Los aborígenes canarios no se extinguieron, de hecho es solo a partir de la llegada de esas civilizaciones que vivían del mar comienzan a moverse entre islas, cuestión que mantiene vivo el debate sobre el origen del poblamiento. Por lo que se proyectó hacia el futuro, o sea, una vez instalados aquí, aparentemente no manejaban la navegación como para intercambiar o como para conectarse entre islas. Procesos históricos recientes justifican la presencia de otras comunidades como la asiática o la hindú. El comercio, de nuevo, tendió el puente. Tantos años que llevo aquí, nunca he sentido que no soy una parte de aquí. Me siento hindú y canario también. O sea, que así, vivimos aquí y morimos aquí. En definitiva, Canarias es una sociedad mestiza, un pueblo de ida y vuelta, también como nuestra migración. No se entendería su historia sin las múltiples influencias. Cada cultura dejó algo de su impronta y conforma lo que al final somos. Majoreros y majoreras de los pies a la cabeza. Es el nombre de la exposición que se ha inaugurado este domingo en el Hospitalito de Ampuyenta. Se trata de un recorrido didáctico por las vestimentas tradicionales de Fuerteventura y su contexto histórico. La muestra busca poner en valor estas prendas y ofrece información didáctica a quienes se visten de típicos en romerías o bailes de taifas.
Y en La Gomera han logrado contener el avance del picudín de la palmera en Valle Gran Rey. Tras más de 1 año y medio de trabajos de control, se ha logrado que la plaga no llegue a la zona alta, que es donde se concentra el mayor número de palmeras. Desde octubre de 2020, la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias trata de controlar la plaga de la Diocalandra frumenti en Valle Gran Rey. Conocido como picudín de la palmera, esta plaga supone un grave riesgo para el palmeral de esta localidad. Hemos visto más de 1.150 palmeras, desde el palmeral de Arure hasta la playa. Hemos pasado por el Retamal, por Granados y hemos comprobado que está libre de Diocalandra. La próxima actuación será eliminar las palmeras plantadas en los jardines de la carretera que une la zona alta con la costera de Valle Gran Rey. La idea es crear un corredor seguro que impida que el picudín encuentre huéspedes, que le permita llegar hasta el palmeral de Guadá. Nos hemos esforzado en comprobar que las palmeras que están guarapeadas, porque esta información nos la ha facilitado el Cabildo de La Gomera, pues en alrededor de las palmeras guarapeadas, que es un foco de atracción para la plaga, está todo libre de plaga. Mientras, continúan las acciones de control con tratamientos de endoterapia y fitosanitarios para tratar de frenar el avance de esta plaga. Y conectamos a esta hora con Tierra de Alisio. Después del informativo ya saben que se quedan con un programa completo de actualidad y de entretenimiento. Luis García Temprano, ¿qué tienen preparado para esta tarde? Buenas tardes, Fátima. Bueno, pues esta tarde vamos a conectar en directo con Agulo, La Gomera, ya sabes, el pueblo más bonito de España según el Times. Además, ya sabes que hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica y tendremos en nuestra sección de ciencia a Juanjo Martín, que nos va a descubrir cuáles son las especies de plantas más invasoras que hay en el archipiélago. Además, vamos a entrevistar a uno de los cantautores más críticos que tenemos en Canarias, Víctor Lemes. Conocerán además las mejores salidas laborales para todos los jóvenes y descubriremos los secretos del castillo de San José en Arrecife, en Lanzarote, un castillo que en el siglo XVIII fue construido para el ataque de piratas y que actualmente es el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Como ves, Fátima, muchísimas cosas las que tenemos esta tarde preparadas en Tierra de Alisio, no se lo pierdan. Pues sí, muy completo como cada fin de semana. Y varios murales representan la experiencia migratoria de vecinas del municipio tinerfeño de Güímar. El trabajo comunitario les permite conocerse y mejorar la convivencia. Esta iniciativa, que termina hoy, ha tenido muy buena acogida y ha generado espacios de encuentro en la comunidad para romper estereotipos y crear vínculos muy positivos. La iniciativa se trasladará a Tegueste a principios de junio y puede participar cualquier persona a la que le apetezca conocer mejor a sus vecinos. Y la propuesta es que la ciudadanía se pueda empoderar a nivel comunicacional y que pueda generar relatos alternativos que estén basados en unas experiencias reales, ¿no? Que no se cuente la realidad por otras personas, sino que sean ellas quienes decidan qué quieren transmitir. No se ve, no se conoce, y entonces es importante darle esa visibilidad, y más cuando ya después se hace desde asociaciones implicadas y consensuadas, y que encima la visibilidad y la implicación de todos los vecinos de manera participativa. Estas últimas semanas Canarias ha vuelto a ser noticia por distintos rodajes. Hoy les proponemos un viaje al pasado para conocer algo más sobre cómo llegó el séptimo arte al archipiélago. Películas mudas de hace 90 años y otras no tan mudas. Nos servirán además para ver cómo ha cambiado nuestro paisaje. Estas imágenes corresponden a la película La hija del mestre. Es una de las joyas del cine mudo español y se rodó aquí, en la playa de San Cristóbal de las Palmas de Gran Canaria, en 1928. Ya por aquel entonces se adivinaban las grandes cualidades que tendrían este tipo de paisajes para la futura industria audiovisual canaria. El archipiélago siempre ha sido un inmenso plató con mucho gancho. El cine nos llegó pronto en 1896, cuando un operador de los hermanos Lumière se bajó de un barco en Tenerife. Filmó a las mujeres abasteciendo a las escuadras de carbón, y esa película se proyectó ese mismo año, en diciembre, en México. Ahí arrancó todo con el cine mudo, con dos títulos épicos. Uno era un thriller policíaco, El ladrón de guante blanco, y La hija del mestre, un melodrama chapado a la antigua.
ambas películas y el documental Tenerife 1934 nos muestra la metamorfosis isleña, el muelle de Santa Catalina de 1928 y el actual, el antes y el después del barranco de Guiniguada, el elevador de agua de los Realejos o la carretera de acceso al Teide, y también unos comienzos llenos de anécdotas. Están en el Teide y se persiguen y desaparecen detrás de una roca y aparecen automáticamente en las dunas de Maspalomas, ¿no? Y luego el boom, Raquel Welch esquivando dinosaurios en Lanzarote y Tenerife, Gregory Peck persiguiendo ballenas en las canteras y Lee Van Cleef, el del bueno, el feo y el malo, pegando tiros en el Sioux City. Igual nos ponían a Carmen Sevilla esperando a la grúa junto a la supercomisaría que una tartana y un guacamayo luciendo en un pintoresco pueblo canario, que algo se ha cambiado. Y más recientemente otras islas, Fuerteventura con Unamuno, Mararía con Lanzarote o la intriga de Hierro, un panorama optimista. Yo lo veo muy bien. Que el cine seguirá inmortalizando. Muchas películas para elegir tenemos rodadas aquí en Canarias. Así terminamos, ya saben, enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo y nosotros volvemos esta noche a las 8:30. Pasen muy buena tarde, sean felices.